Una televisión CNH, la televisión de Huelva y provincia, ha querido en su programa Reflexiones realizar de una forma específica y concreta una valoración sobre la obra, la figura y la persona de José María Franco, uno de los grandes pintores contemporáneos de la provincia de Huelva. Me acompañan en el plató el historiador Jesús Velasco Nevado, el periodista y presidente de la Asociación de la Prensa de Huelva, Rafael Terán, y el pintor y escritor Paco Pérez. Entre todos vamos a intentar darles a ustedes unas pinceladas desde diversos ángulos de lo que supone la figura de José María Franco. Voy a comenzar leyendo mi artículo semanal en el periódico de Huelva, en el que daba mi parecer sobre la figura, la persona y la obra de José María Franco, que ha tenido expuesta en el Museo de Huelva en estos días. Y luego le pasaré la palabra a mis compañeros de mesa. Una antología permite otear los pasos de un creador a través de los espacios internos y externos que habitó en su deambular por la vida. En ella, si supiéramos mirar viendo, como se decía en el mundo helénico que había que observar, encontraríamos el gozo, el tormento, la alegría, el dolor, la pasión e incluso los estados del alma en su proceso de maduración estética. En el caso de la pintura veríamos los primeros trazos, las matrices cromáticas, las habilidades iniciales y cómo éstas van fructificando para convertir en arte lo que en su génesis fuera osadía, vocación o deseo. Franco, que estudió Bellas Artes en Sevilla y bebió de maestros tan poco discutibles como Vázquez Díaz, Pedro Gómez, León Ortega, Gustavo Vacarisas o José María Lavador, entre otros, ha tenido colgada en el Museo Provincial de Huelva una exposición antológica durante el último mes y medio, compuesta por 97 obras y denominada Las estaciones en la pintura de José María Franco. No deseo hablar de su trabajo, que abarca técnicas tan dispersas como el óleo, la acuarela, el dibujo, el temple, el grabado, el cartel, la ilustración o el pergamino, porque para esa tarea hay otros que ya glosan con total merecimiento las excelentes cualidades del mismo. Los que me conocen saben que me interesa más la persona que su obra, los hechos que los acontecimientos, en definitiva, la ética que la estética. Conocí a la persona, que no al personaje, en un acto de homenaje póstumo al poeta Juan Delgado celebrado en Río Tinto. Desde entonces, a José María se le llenan los ojos de mar cada vez que me ve, porque recuerda las palabras que ese día dije en honor de ese amigo común. Se dan casos en que detrás de un gran creador hay un ser despiadado, pero la mayor de las veces hay un hombre sencillo, despojado de mundanas banalidades y que solo persigue, como diría el poeta Odón Betanzos, otro amigo común, lo esencial en su obra. Cercano, humilde, sencillo, amante de las tradiciones, de las distintas tonalidades que desprenden el mar y la sierra nubense, José María Franco llenará de luz por derecho propio a las venideras generaciones de pintores andaluces. Don Jesús Velasco, amigo Jesús, ¿quién es para ti José María Franco? Tú lo has dicho, ¿no? Es uno de los mejores pintores que ha habido en el siglo XX en Huelva. Has dicho una cosa que me ha hecho reflexionar mientras te escuchaba, lo de ética y estética. Yo creo que la ética y la estética de José María van unidas. La estética porque ha sabido perfectamente absorber con ética lo que le ha dado sus maestros, ¿no? Que son los que tú has nombrado. Pero a su vez esa estética se la ha dado a las generaciones venideras. Yo de José María destacaría sobre todo una cosa, es no como un gran pintor, sino como un gran paisajista. Porque ha sabido coger del paisaje aquello que lo que él ha querido hablar con el paisaje, lo que el paisaje le ha querido hablar a él, ¿no? Y así ha hecho una obra absolutamente honesta, que no ha variado mucho, ha bailado en idas y venidas a lo largo de tantísimos años, entre un impresionismo que bebía mucho de don Pedro Gómez, a un expresionismo que bebía, en algunos momentos en exceso, de José María Labrador. Pero no lo ha hecho suyo, lo ha hecho suyo para sí, pero sin robar nada que no sea suyo. Es un pintor muy honesto, con una vastísima cultura,
que no se ha conformado con pintar, sino se ha conformado con algo, con lo más bonito que puede tener una persona, que es conformarse. Se forma continuamente, en el tiempo estudió Bellas Artes y ha ido poco a poco madurando, dejando una obra que, como decíamos en el catálogo que se publicó hace unos meses y que lo vimos en la exposición del Museo de Huelva, decíamos que era un pintor que posiblemente sin él el paisaje que se ha hecho en la Sierra de Huelva no sería el mismo. Y mira que ha tenido buenos intérpretes, y sobre todo uno que pintó algo de la sierra y que él bebió bastante, como fue Bacariza, un pintor gibraltareño pero de la escuela sevillana, pero él ha dado un sello sumamente personal. Con la técnica que tú has dicho, con técnica varias, pero sobre todo con un sello que afortunadamente para él y para nosotros como observadores, un sello que se llama José María Franco, y eso hoy es un auténtico lujo. Muchas gracias. Paco Pérez, escritor y pintor, ¿quién es José María Franco? Hombre, José María tendría para mí quizá, aunque por supuesto Jesús ha dado una versión histórico-artística de su obra y de su vida como pintor, yo podría dar también una doble visión, coincidiendo con mi niñez, con la juventud primera suya, y por tanto una dimensión humana y personal. Lo veo como parte de mi niñez, muy esencial, como un colega de tantas confidencias y de tanta vida, conjuntamente con mi abuelo Pedro Gómez, su maestro, aunque él tuvo otros muchos, pero su maestro, y él siempre lo dice, fue Pedro Gómez. Y, por otra parte, el pintor al que tanto admiro, como es natural. Si no, no estaría aquí. Y con respecto a la primera parte, mira, se resume todo en una frase que la recuerdo como si fuera de esta misma tarde, cuando estábamos los dos sentados delante del féretro, donde estaba mi abuelo muerto, los dos solos, los dos más allegados a él. Y entonces recuerdo que después le dije, José María, aquí ha terminado, y era cierto, aquí ha terminado mi niñez. Yo tenía 16 años entonces, y efectivamente, ya empezó la adolescencia, empezaron otras cosas, pero ahí acabó mi niñez y José María fue copartícipe de aquella seria confidencia. Y por otra parte, como pintor, si es de lo que se trata, pues te puedo decir algo que ha apuntado muy bien Jesús y que yo veo muy claro, y es que él tuvo una primera parte en la que mi abuelo, como pintor paisajista fundamentalmente, y sobre todo de las zonas del Conquero, de estas huertas que estaban donde estamos sentados ahora en este programa, pues él tuvo una gran influencia. Pero lo mismo que la honestidad de mi abuelo le decía, que no se dejara influenciar netamente por él, en José María estaba su propia capacidad como artista para admitir y comprender esa sugerencia. De tal manera que en esa primera etapa suya, que él era de alguna manera y se notó y se vio en la exposición antológica esta del museo. Ahí había muchas cosas que eran del Conquero y tal, pero que tenía un ribete de Pedro Gómez, tenía una influencia. Entonces yo creo que algo importantísimo en la vida de José María fue él trasladarse a la sierra, quizá a través de Mariluz, su mujer, que es de allí y tal, pero entonces el contacto con la sierra le ha hecho, a mi manera de ver y según mi criterio, un pintor absolutamente impresionante dentro de lo que es el paisaje serrano. Y ahí encontró José María su propia autenticidad, su propia personalidad. Entonces, verdaderamente supo encontrar desde unas raíces que ya él tuvo en el estudio y en la enseñanza de sus maestros, encontró verdaderamente lo que es actualmente José María, un gran paisajista de la Sierra de Huelva. Esas son las dos vertientes que yo veo, Paco. Muchas gracias, Paco. Don Rafael Terán, Rafa Terán, periodista y presidente de la Asociación de la Prensa de Huelva. ¿Quién es para ti José María Franco? Hombre, sobre todo es un ser cargado de humanidad. Es un artista sencillo, honesto, que
con las influencias que él nunca ha negado en su obra pictórica y en su evolución personal, ha ido realizando un trabajo en el que sobre todo nos ha intentado transmitir de una forma muy sencilla lo que él ha ido viendo. Y ha configurado una obra que, como se vio en la antológica del museo, es bastante más rica de lo que muchas veces hemos valorado, porque a José María Franco, no sé por qué, yo cuando he visto sus exposiciones, a veces me olvidaba de una etapa anterior y no apreciaba la evolución que le ha tenido y cómo las influencias que han tenido los distintos pintores de los que él ha ido bebiendo han tenido en su propia evolución. A última hora ha creado, yo creo, como decía Jesús, yo creo que ha creado un estilo propio y sobre todo ha creado un sello en el que cuando uno ve una obra suya, dice que es de José María Franco, ha sabido presentarnos de una forma muy sencilla y sobre todo muy veraz lo que es el paisaje de nuestra provincia, sobre todo de la Sierra de Huelva, ¿no? Por tanto, yo creo que de José María sobre todo destacaría esa capacidad cultural que tiene de hacernos sentir la tierra con unos colores en los que él parece como queriendo quedar en segundo plano, ¿no? Simplemente nos quiere presentar un mundo que después nosotros debemos enriquecer mucho más. Por tanto, a mí me parece un hombre admirable y un artista que todavía no ha sido suficientemente valorado en el conjunto de su obra. Muy bien. Desde el pasado 4 de diciembre y hasta el día 31 de enero está abierta en el Museo de Huelva la exposición antológica Las 4 estaciones del pintor onubense José María Franco. La exposición recoge de manera cronológica una parte significativa de la obra de este extraordinario paisajista nacido en la capital onubense en 1936, hijo del conocido pergaminista Domingo Franco y padre del escultor Alberto Germán Franco, bajo cuya batuta está la exposición. Huelva, Ayamonte, Sevilla y Aracena serán las imprescindibles estaciones de este pintor que ha hecho de nuestro paisaje su identidad y su bandera. Mi Huelva, la que está en la nostalgia, en el recuerdo, en mi vida, aquella que yo conocí desde niño. Yo nací en la calle Rábida, pero realmente la gente creía que yo, donde vivía, era en la calle del Puerto, enfrente al Paseo Chocolate, que era la casa de mi abuelo, donde yo realmente me crié y estaba más estancia que en mi casa. Allí tenía mis amigos, correteaba, ese Cabezo de la Esperanza era mi sitio donde hacía mis diabluras, donde soñaba, y allí el Santa Fe, que después fue un bar, era una taberna, la de Juan José Galé, un hombre fuerte, de gran recuerdo, que murió muy joven y sus hijos eran amigos. Veíamos descargar el vino del condado en grandes bocolles. Después aquel bar Santa Fe recogió las inquietudes nuestras cuando el Bonifacio Seidedo, el padre de ese gran compañero mío y gran pintor como es Juan Manuel Seidedo, nos recogió y allí soñábamos y queríamos hacer cultura, jugar con la cultura. Éramos un grupo heterogéneo de artistas, pintores, o sea, plásticos, literatos, todos, otros pertenecían al mundo del teatro como José Luis Gómez, todos soñábamos y queríamos hacer algo. Creo que fue una referencia importante para aquella pequeña Huelva que culturalmente tuvo un momento importante, sustituyendo a aquella otra tertulia que yo gocé y disfruté, que fue la del taller o estudio de mi maestro y León Ortega en la calle San Cristóbal.
José María Franco se inicia en el paisaje y en la pintura con su maestro Pedro Gómez. Su pintura, en principio, él pinta la Huelva de su juventud, esa Huelva que todavía era un pequeño pueblo, una ciudad todavía lastrada por la guerra civil, pero aquí estos son sus comienzos y aquí aparece la impronta del color de Pedro Gómez y de toda esa escuela paisajística onubense que le precede. Fíjese, María, este era tu lugar de diario. Aquel lugar que subía con mi maestro, yo le llevaba la caja pesada, él ya tenía una edad, quizá un poco más joven que yo, pero a mí me parecía mayor. Entonces todavía los maestros eran realmente maestros. Eran maestros, enseñaban desde estirar un lienzo, prepararlo, hasta dibujar y formar el color y manejar el pincel, todo. Y entonces era el paseo diario a este terreno que era de mi maestro. Dijo una cosa Sebastián García Vázquez, magnífica, que dijo: el Conquero ya está pintado y hecho por Pedro Gómez de tal manera que si alguien que venga a quererlo pintar hay que pedirle permiso a Pedro Gómez. ¿Y ha cambiado mucho el Conquero? Ha cambiado muchísimo, se han ido, mira, esta parte que tenemos aquí detrás eran huertos que estaban vivos, las cuevas, las chozas, había un personal vivo, los animales, todo esto era de una vida esplendorosa. En esa esquina, cuántas veces, me acuerdo una vez que un carro de paja volcó casualmente y a nosotros nos sirvió, ¿tú sabes para qué?, de cama. Nos veníamos con una botella de aguardiente por la noche a contemplar las estrellas y hasta el reverbero del mar, que desde ahí se ve, y acostados sobre la paja a tomarnos nuestra copa de aguardiente y discutir de lo divino y de lo humano. El Conquero me trae a mí muchos recuerdos de lo que era mi vida. ¿Empezaste a pintar? Sí, ¿no? Los primeros pasos aquí. Mis primeros dibujos los hice en un huertecito que hay ahí detrás del obispado, que era el de Boraque. Y ahí hice yo mis primeros dibujos directos en natural con mi maestro. Fíjate lo que significa para mí el Conquero. Además te voy a decir una cosa, el último trayecto de esta carretera, de esta vía a la cinta, esa la hizo mi abuelo, que era contratista de obra. Y entonces se adjudicaron esas obras y él fue el maestro de obra que hizo el paso y acceso. ¿Venías con tu padre por aquí? Sí, y vine en una época porque hubo unas casas de la Diputación que mi padre iba a tener una. Lo que pasa es que después le cogió miedo, las distancias, mi hermana se puso mala una noche de lluvia y dijo, ¿y si nos coge allí? Que era en la misma esquina que ella. Y venía diariamente por las tardes siendo un niño. Ya después, pues fíjate, con mi maestro, pues ya diario, y con otra gran figura que fue don Celestino Verdier, el médico, hombre que toda la ilusión suya haber sido pintor. Y después de las visitas domiciliarias en el coche de caballo, nos montaba, nos recogía y nos traía a estos lugares para poder pintar. Tras su época de formación, José María va entrando y va buscando nuevos lenguajes pictóricos, y a través de Vázquez Díaz, el gran pintor de Nerva, comienza a hacer una pintura en la que el dibujo es lo que realmente más importa, ¿no? Pensemos que esta pintura que está haciendo en los años 60 José María Franco tiene mucho que ver con la realidad española. Vemos unos colores grises como esos momentos, como esos años 60, ¿no? No hay alegría en el color, a pesar de su juventud, ¿eh? Es una pintura, digamos, que está muy abocada al tiempo en la que transcurre. José María, esa es la famosa Villarrosa. Villarrosa, como ya te estaba diciendo, es como las saudades portuguesas. Tienen ese concepto, no es nostalgia, es algo de vida,
pero de una vida latente que se describe perfectamente. Yo creo que debían de conservarlo. Si hay alguien que ama a Huelva y si hubiese algún político que supiese de Huelva y amase a Huelva, la conservaría. Ahí era una media tienda, media taberna. Ahí aterrizábamos algunas noches Diego Figueroa, Jesús Arsensio, aquel grupo de soñadores, de gente que buscábamos novedades a oscuras y nos comíamos un potaje y unas botellas de vino. Y o mejor se hablaba de lo divino, de lo humano, se hacía algún poema, se leía algún poema. Por eso Villarrosa debía de permanecer como, primero que es lindo, Sí, es sí, precioso. Sí, precioso. Es recuerda eso, Portugal, ¿no? Ese mundo de Pero fíjate cómo está cerrado en ese bosque de eucalipto. Es algo que es una verdadera lástima. Siempre estuvo así. Y la gente, esto estaba todo lleno de chabolas, de chozas y de cuevas. Y la gente se suministraban ahí en Villarrosa. Villarrosa ha sido algo emblemático. Llegar aquí y ver Villarrosa era ver un mundo especial. Ese corredor que tenía alrededor total, que ahora todavía no, ya se la ha ido gastando. Antes lo tenía. ¿Tiene algo también de construcción inglesa? No sé, sí, por eso nos recuerda a Portugal, porque tú sabes que Portugal tiene una gran relación con las ventanas y todo. Atlántica para mí, Villarrosa debe ser un monumento, un hito. Debía de conservarse. Habría que conservar tantas cosas. Habría que conservar un poco de vergüenza torera. El color para mí ha sido una constante. Recuerdo cuando aquel primer bodegón que figura en esta exposición mía en el año 52 con mi maestro, él me prueba, después de haberse sometido al dibujo en carboncillo, sacando los volúmenes, me pone a pintar un bodegón. Y él, de una manera, con una voz fuerte y orgulloso, creo yo, y contento, le dice a León Ortega, que está en su banco tallando: Antonio, ve el color. Por mí, ver el color es sentirlo. Y efectivamente, ver el color es sentir la luz. Para mí la luz es importante. Es la luz de nuestra tierra, la luz que yo he ido tamizando y recogiendo de distintos sitios y contrastándola. Y claro, todo el tema mío era la forma, pero traducida a través del color. ¿Y tus maestros? Pues mira, yo te puedo contar, aparte de Pedro Gómez, que ya hemos referenciado, don Policarpo Domínguez de Guzmán, catedrático de dibujo del Instituto de la Rábida, un dibujante impresionante, un gran pintor. Ese le pidió permiso a mi maestro para traerme al aula, que era magnífica, de dibujo, con reproducciones en clásica en yeso, y todas las mañanas venía yo a dibujar, a encajar, y realmente fue el que me dio esa gran solidez y formación del dibujo. Después, mi encuentro con Vázquez Díaz, prodigioso y acertado, y de una suerte tremenda, y mi contacto con él, cómo se volcó, cómo habló de mí y cómo me enseñó cada conversación. ¿No? En tu formación. Mucho en la formación. Pero después llega otra figura extranjera, que es un inglés, que es el más sevillano de todos los sevillanos, que es don Gustavo Bacariza Podesta. Sí, él te enseñó la sierra, ¿no? O vos te enseñó a verla, no. Él me enseña la visión suya de ese flauismo, de ese color por el color, de esa gran fuerza, que uno de los elogios que yo recibí el otro día fue de un mantenedor del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Cuando vio una obra mía, dice: eres el Bacariza actual, con tu propia personalidad. Hombre, me enorgullece yo. Bacariza fue una gran referencia para mí también. O sea, que he tenido mucha suerte con los que yo he aprendido tanto, fíjate, viendo y hablando
con reflexiones, que es lo importante, que es lo que yo he tenido siempre con mis alumnos. ¿Tuviste trato con Vacarisas, por ejemplo? Mucho trato con don Gustavo, ese hombre encantador, que fíjate la figura que era, que me escribe y me dice, mi querido amigo y camarada. Fíjate qué diferencia, yo un chaval, me trata de camarada. Oye, ¿y Arsencio? Bueno, Arsencio es otro que también, como tú bien has descubierto, fue otro maestro mío, sobre todo en la estética y en la ética. Jesús era un hombre que me exigía. ¿Crees que se le debe aquí en Huelva un homenaje impresionante? Es un reconocimiento. No, lo que hay que tener es un respeto a la gran obra de ese gran hombre. Y entonces creo que debíamos de perpetuarlo, pero como un homenaje que ya las generaciones que vengan detrás se den cuenta de qué clase de poeta y de qué clase de humanista, porque además el hombre era de una sabiduría, de un concepto cultural tan amplio que era asombroso. Yo recuerdo como Federico Muela, estando en Madrid, estando en pleno apogeo, le tenía no admiración, le tenía respeto. Bueno, este cuadro es emblemático de esa época ayamontina de José María. Lo que viene a encontrar José María en Ayamonte es precisamente la luz. Eso que va a representar luego todo su paisajismo, ¿no? Si comparamos este cuadro con los anteriores que hemos visto de Huelva, esa Huelva gris, esa Huelva oscura, esa Huelva, digamos, que tenía tanto que ver con su parte anímica de la dictadura, aquí ya lo que vemos es luz. Ayamonte representa en José María precisamente la luz, ese momento en el que él de alguna manera se libera de esas oscuridades, y aquí comienza, a mi modo de ver, su gran pintura. Sevilla para mí es decisiva. Sevilla me marca una época importante y de una transición en mi obra y en la búsqueda. Sevilla tengo la docencia, me dedico totalmente a ella hasta mi jubilación y todavía aún sigo en contacto. Sevilla tiene para mí algo más importante, las tertulias, esa tertulia literaria en la cual voy de la mano de un gran escritor, un gran políglota como es José Luis Ortiz Lanzagosta, un gran humanista, un hombre que me enseña a ver, a comprender la figura de Blas Infante en la verdadera cruz, en la verdadera crudeza y la realidad, lo que me hace implicarme inclusive con la fundación y con la familia, porque lo comprendo, y fue un hombre generoso. Para mí me hace sentirme más andaluz. Bueno, estamos ante la apoteosis del color. Aquí es donde José María realmente ha llegado a su máxima expresión como paisajista, ¿no? Estos cuadros que tenemos aquí ya lo acercan prácticamente a la abstracción. ¿Qué queda? Que el camino entre la abstracción y estos cuadros es prácticamente ninguno, ¿no? El colorido, este colorido otoñal que también representa el otoño de la vida, etcétera, etcétera, es lo que José María encuentra en la Sierra de Huelva, ¿no? En ese lugar emblemático para él y que ha supuesto tanto para su pintura, ¿no? Él vive la sierra de una manera especial, la ha caminado, la conoce hasta en sus rasgos más íntimos, y aquí está su máxima expresión, aquí en estos cuadros donde los castaños en su otoño reflejan la luz. Pareciera que la luz, más que fuera, irradiara desde dentro hacia fuera del cuadro, ¿no? Y esta es su gran apoteosis, según mi punto de vista.
Esta piedra me recuerda, Manolo, cuando yo era un chaval y en vez de ceñirme un cinturón, me apretaba los pantalones con una onda que me la fabricaba de pita y buscaba desesperado un trocito de cuero, de piel, para poder resaltar y lanzarla. Claro, todo esto lo escondí de mi padre. Y después la piedra la he tratado de otra manera, la he visto que es la piedra que tenemos nosotros en la sierra. Esa piedra que también está tan labrada que a veces son realmente verdaderas esculturas que nos hacen recrearnos en ella y ver la grandeza de aquella sierra nuestra, que desde aquí a la espalda se divisa como una cinta azul fundiéndose en el horizonte y en nuestra soñada sierra. Para ti es muy importante la sierra, el haber encontrado, digamos, porque por otra parte de allí son también tu padre, ¿no? Bueno, mi padre, ¿no? Pero ocurre una cosa, la sierra yo la conozco, pero cuando mi maestro, que era un hombre generosísimo, me dice, mira hijo, franquito como él me decía, tú pintarás a lo mejor el conquero mejor que yo, pero siempre habrá una referencia, lo que yo decía antes de que Sebastián García Vázquez decía, hay que pedirle permiso a Pedro Gómez. Tú debes de buscar tu propio paisaje. Y cuando yo me dirigí a la sierra con la beca Vázquez Díaz de la Diputación y me llevé aquella temporada y vine con aquella serie de cartones y lienzos, mi maestro lo aprobó totalmente y entonces me comprendí que el paisaje mío era aquel, la sierra. Sí, que se ha convertido en una especie de divisa personal tuya, ¿no? Porque hoy quizás te conozcan o reconocimiento mayor es precisamente por haber pintado como has pintado, con esa honestidad tuya, ¿no? La sierra, ¿no? Me he volcado, la he amado y como decía generosamente Enrique Montenegro, mi gran amigo, pintor y crítico de arte, me decía que yo era el maestro de la Sierra de la Sena. Yo no soy maestro de nada, yo soy un hombre enamorado de la sierra y que trato todavía de tener años y que me perdure todavía la ilusión de querer seguir aprendiéndola, aprendiendo a pintar y aprendiendo a amar a la sierra. La sierra para mí significa, pudiéramos decir, como la guía, el santo y seña de mi obra. Yo llegué a la sierra siendo muy joven, con aquella beca Vázquez Díaz de la Diputación, y ya me quedé prendido en ella. La luz me fascina, sobre todo esas luces de otoño, esas luces doradas y suaves que me han acaparado y que me han apresado. La feria me ha dado fruto, como ese libro de los sitios del agua, el agua algo importante que nos alimenta en el espíritu, en el alma y en lo físico, y que con mi amigo, compañero Manuel Moya salió de esos paseos y de esa manera, como yo decía, de discutir el paisaje. No era verlo, era hablarlo, era comentarlo, era soñarlo, era vivirlo. Y de ahí pues he seguido alimentándome. He ido a otros sitios a pintar, como en Portugal, que para mí es algo impresionante. Portugal, a la que quiero enormemente como mi segunda patria. He ido por Castilla, he ido por todos los lugares, pero después a la sierra. Vuelvo a donde estoy yo, en la sierra. Te hubiera dado el mundo, muchacho que surgiste al caer de la tarde por tu conquero. Tras la colina ocre, entre pinos antiguos de perenne alegría, eras emanación del mar cercano, eras el mar aún más que las aguas henchidas con su aliento, encauzadas en ríos sobre tu tierra abierta, bajo el inmenso cielo con nubes que se orlaban de rotos resplandores.
Después de este magnífico vídeo que acabamos de ver sobre José María Franco en la Sierra de Huelva, en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, conversando con el escritor de Fuenterido, Manuel Moya, su amigo, que además han colaborado juntos en algún libro, el Manuel Moya poniendo los poemas y él poniendo sus pinturas, sus acuarelas, y disfrutando de ese espacio inigualable que es la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, que tanto le atrajo hasta el punto que se marchó a vivir a Aracena, como todo el mundo sabe, después de haber pasado por Ayamonte, con esa desembocadura del Guadiana, donde los colores de ese municipio han atraído y siguen atrayendo a multitud de pintores, no solo de la provincia de Huelva, sino también del resto de países europeos y de otras partes del mundo. Vamos a continuar y vamos a hacer un pequeño debate o una pequeña... Vamos a ir buscando esas aristas, porque todas las personas y mucho más los artistas, los creadores en sentido amplio, suelen ser muy polimórficos, tienen muchas aristas, y vamos a intentar ver al hombre, vamos a intentar ver al artista, vamos a intentar ver al amigo, vamos a intentar ver al padre, vamos a intentar ver al compañero y vamos a intentar ver ese tipo de cuestiones, ¿no? Antes Paco Pérez hablaba de las vivencias de la niñez con su abuelo pintor. A mí me gustaría indagar un poco sobre el hombre que era José María de Franco en aquella época, aquel joven que salía, aquel primer pintor que entonces esbozaba. ¿Cómo era el José María Franco de aquella época en la que tú hablabas que estabais delante del féretro de tu abuelo? Bien, es una buena pregunta porque remite a una respuesta muy rica, muy interesante, casi novelesca. A ti que te gusta escribir novelas y a mí también, pues indudablemente lo que había era un marco, si quieres casi literario, pero real, como era el estudio de la calle San Cristóbal, que hace poco se ha puesto allí en su fachada para recordarlo, donde estuvo un azulejo, donde trabajaba Antonio León Ortega y donde trabajaba mi abuelo. Allí mi abuelo tenía discípulos y alumnos. Como distinguía muy bien un profesor mío de la facultad, hay maestros y profesores y hay también discípulos y alumnos. José María era no el alumno, sino era el discípulo de mi abuelo. Y mi abuelo era un maestro, no era un profesor. Es decir, con esto me remito, si quieres, a un perfil renacentista, en el que supongo que en aquellos estudios de los maestros italianos o españoles del siglo XVII habría ese contexto, esa relación casi religiosa entre lo que era el maestro y lo que era el discípulo. Y entonces, y responde esto a tu pregunta, a pesar de la perífrasis que he hecho, José María fue un digno discípulo que estaba totalmente en sintonía con un maestro como era mi abuelo, y lo recuerdo perfectamente. Era lo que tiene que tener un discípulo. Tenía la sencillez y la humildad del que quiere aprender. Y a su vez recibía la sabiduría con humildad del que sabe que era el maestro. José María fue un hombre siempre atentísimo a su trabajo. Lo recuerdo siempre, acompañaba a mi abuelo, muchas veces iba yo también con ellos, con su blog, con sus lápices, con sus cosas, tomando apuntes. Después me lo recordaba el otro día José María, una cosa que le dijo mi abuelo a Antonio León Ortega, a tenor de una obra, una pequeña obra primeriza que presentó José María, y le dijo: Antonio, este ve el color. Y eso es importante, porque el color hay que saber verlo, no basta con estudiarlo. Pasa como en la música, no basta saber tocar el piano, hay que saber interpretar, ¿no? Y entonces José María, a partir de ahí, fue siempre el inseparable de mi abuelo, del maestro, de Pedro Gómez. Y eso es lo que yo te puedo decir de aquella época. Después, anécdotas todas. Era
Franquito, como se le decía entonces, ¿no? Porque José María casi todo le decíamos Franquito. Franquito ha venido, Franquito se ha ido, Franquito está o no está. Y bueno, Franquito era siempre simpático, siempre dicharachero, siempre sentencioso, como todavía es, a pesar de los años. Y siempre una gloria estar al lado suyo. Yo siempre lo he querido muchísimo y lo sigo queriendo. Muy bien. ¿Qué os parece, o qué te parece, Rafael, en este momento histórico que estamos viviendo en el país, donde la ética se ha perdido por completo, no solo en las actitudes que mantenemos día a día todos, porque nos la han hecho perder también incluso con los niveles de formación que nos están imponiendo, y además donde sí que está totalmente perdida es en las clases políticas y en los movimientos económicos que están haciendo que haya una población que pase serias dificultades con este nuevo neoliberalismo. Es una reincidencia, así, con este neoliberalismo que tenemos en estos momentos, donde el dinero es el que manda y todo este tipo de cuestiones. Un creador, Rafa, tiene que buscar, aparte de la belleza, de la estética, tiene que ser éticamente, o debe ser éticamente, una persona de bien, una persona... ¿Es la ética completamente necesaria para desarrollar una estética determinada, en este caso en la pintura? Yo creo que una ética es imprescindible en cualquier actividad de la vida, ¿no? Cualquier profesión. Es verdad que en este momento tenemos una crisis ética, a veces moral, por supuesto política y económica, ¿no? Pero yo creo que un creador, sobre todo, lo que tiene que, por supuesto, tiene que tener una ética en cuanto a que, si es un creador, tiene que anteponer el arte y su propia creación al interés económico. Yo no me imagino a un creador pintando un cuadro porque lo va a vender. Me imagino pintando un cuadro porque tiene necesidad de presentarnos lo que está viendo y de plasmarlo, ¿no? Y en este caso, pues José María, yo creo que lo ha hecho toda su vida. Toda su vida. O sea, yo, José María, cuando veo su obra, digo, me ha querido enseñar lo que ha visto. Me ha querido traer el sitio al que ha ido. Me ha querido emocionar con lo que él se ha emocionado. Y eso es ética. Eso para mí es ética. Entonces, por José María es, al margen de su calidad humana que la tiene, y Paco ha hablado de él, detalles de cuando era pequeño. Yo a José María lo he conocido bastante más tarde que Paco, pero me hubiese encantado compartir aquellos ratos en el taller de la calle San Cristóbal con Pedro Gómez, un hombre al que admiro por los ojos de Paco, por su obra y sobre todo por lo que me cuenta José María. Es un hombre profundamente agradecido con los que han dejado una huella en su vida. Es amigo de sus amigos, es un hombre, lo he dicho al principio, honesto, muy honesto y muy coherente, y su obra es así. Y por tanto es un hombre cargado de ética. Y su mensaje yo no tengo más remedio que considerarlo como un ejemplo a imitar. Y que cada uno lo valore como quiera, pero a mí José María siempre me enseña y sobre todo me impone algo, respeto. Porque él me respeta. Por tanto, de él no puedo decir nada malo y de su obra tampoco. Muy bien. Hablando de... Comentaba también Paco Pérez hace un momento lo difícil que es, Jesús, para un pintor poder definir el color sobre el papel, sobre no solo verlo, sino además pintarlo, ¿no? ¿Qué importancia tiene, en primer lugar, son dos preguntas, qué importancia tiene el dibujo en la obra de cualquier pintor? Es decir, el saber o no saber dibujar. Porque ya esto de las escuelas parece que se ha perdido. Hoy se va la gente a Bellas Artes y no sabe dibujar. Curiosamente no sabe dibujar. Antes se pasaba por una escuela, se aprendía a pintar y posteriormente, en fin, se aprendía a maquetar y a hacerlo todo, se trabajaba como pupilos, tal, no sé cuántos, se entraban en los talleres y tal. Y entonces el pintor siempre empezaba de abajo, que es por donde hay que empezar las cosas, no por arriba, ¿no? No solo en la pintura, sino en la vida, ¿no? En la vida. ¿Qué importancia tiene la pintura? Sería la primera pregunta. ¿Qué importancia tiene la pintura? El dibujo, para que un pintor pueda llegar a serlo como tal, pueda ser un buen pintor? Y en segundo lugar, quisiera que me hablaras un poco del color, de cómo llega en sus últimos cuadros, José María Franco, en los que hemos visto la exposición, hemos podido comprobar cómo al final su obra está de un cromático impresionante en los últimos tal, donde el color se sale del cuadro, esos castaños
en octubre, esos castaños en otoño, esos castaños que les sale la luz, pues, se sale la luz fuera del cuadro. ¿Cómo se llega a dominar el color, Jesús? Yo no soy pintor, ojo, que eso ya es algo importante. Soy, en todo caso, un modesto teórico de la pintura. Me gustaría fundir un poco lo que ha dicho Paco y Rafa. Un buen dibujante, que lo hay muchísimo a lo largo de la historia, no tiene por qué ser un buen pintor. Y un buen pintor no tiene por qué ser un buen dibujante. Para mí, José María, pero aliado a la voz y a la mano de quien lo formó, de Pedro Gómez, es un magnífico colorista, más que un dibujante. Lo que pasa es que sabe muy bien dibujar, pero el dibujo le viene después, no le viene la formación de Pedro Gómez. Pedro Gómez, siempre lo digo, no fue el mejor pintor que hubo en esa época, que coincidió con lo mejorcito que había en Andalucía y en España, pero sí era el mejor colorista. Y fue el primero, por no decir el único, que fue capaz de descubrir algo tan hermosamente bello como es el conquero. Y fue el único que lo vio. Hubo otros pintores que lo pintaron antes, pero él lo gastó con lo mejor que tiene Huelva. ¿Y qué es? La luz. Y la luz después deflagra en colores. José María es un colorista, pero que sabe también interpretar el color, que se funde, como decía al principio, se funde perfectamente con el paisaje. Cuando mete el lápiz, cuando mete el dibujo, ya no es tan José María, y se puede ver perfectamente en este catálogo. Yo me quedo con aquel pintor que arroja pintura, la pintura es pintura, aquel pintor que arroja pintura, que arroja color sobre el lienzo o sobre la tabla. Y José María para eso tiene muchas páginas para enseñarnos. Por tanto, es un excelente colorista. Muy bien, vamos a continuar en breve, pero vamos a pasar unos segundos a unos consejos publicitarios.